sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su Santo Espíritu. Recibe alabanza, recibe adoración, tú eres digno, tú eres digno, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti. Mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y porque ciertamente su presencia hoy está en medio de nosotros. Vamos a poder decirle al Señor que no hay nada como tu presencia, no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you, my Lord, every breath that I take, every moment I'm awake. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya en mí, Dios, haz tu obra en mí. Un fuerte aplauso a mi gloria merece. ¿Cuántos están alegres estar en la casa de Dios? Amén. Estamos contentos porque cuando estamos en su casa
Cuando estamos en medio de su presencia, podemos sentir cómo su palabra nos reconforta, amén. Cómo podemos compartir un tiempo entre hermanos, entre familia. Sentimos la presencia de Cristo fuerte entre nosotros, amén. Por eso hoy venimos al Señor para darle gracias, venimos para exaltar su santo nombre, venimos porque Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Por eso hoy venimos a entregar nuestras ofrendas y nuestros diezmos en agradecimiento a aquel que nos proveyó su mano de poder, amén. Porque no nos ha faltado el trabajo, no nos ha faltado el alimento. Y cuando en ese momento, cuando pensamos, donde ya no teníamos salida, siempre una mano de salvación se extendió a favor nuestro, amén. Por eso venimos a adorarle y agradecerle al Señor porque Él es digno de toda alabanza. Señor, hoy venimos ante tu presencia para agradecerte, Señor, primeramente porque nos has ayudado. Porque nos has, Señor, provisto cuando parecía, Señor, que nadie iba a poder hacer nada. Ahí vino tu presencia, Señor. Ahí vino tu amor, ahí vino tu Santo Espíritu, Jesús. Y por eso damos gracias porque no ha faltado el pan en nuestra mesa. No ha faltado el pan en nuestro hogar. Señor, gracias por el trabajo que nos has dado. Gracias, Señor, porque tu presencia siempre ha estado transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Señor, porque siempre tu mano de poder se extendió a favor de tus hijos. Por eso hoy venimos a entregar nuestras ofrendas y nuestros diezmos en amor, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces, por lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dice su palabra que tenemos que ser dadores como alegres. Amén. Pueden pasar, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Estamos agradecidos porque su presencia está en medio de nosotros. Amén. Damos gracias porque el Señor ha sido fiel y su misericordia ha ido en aumento. Amén. Gracias porque su Espíritu Santo está con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia. Gracias, Jesús, porque tu mano de poder se ha extendido a favor de tus hijos. Te invito a que oremos y le digas: Señor, te damos tantas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Gracias, Señor, porque tu presencia ha salido a nuestro encuentro. Gracias, Jesús, porque cada vez que estamos en tu casa encontramos palabra, encontramos sanidad. Señor, hoy te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, es la que abre nuestro entendimiento. Tu palabra, Señor, es la que despeja el camino. Tu palabra es la suma de todas las verdades. Y hoy, Señor, nos afirmamos en ella. Hoy, Señor, nos paramos sobre roca firme.
y declaramos, Señor, tu palabra con autoridad, con poder. Señor, sé tú hablando, sé tú, Jesús, transformando. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces vamos a empezar, si me podrían acompañar, a Hebreos 9, 24 al 27. Yo voy a estar usando la versión Reina Valera, pero ustedes me pueden seguir con la versión que ustedes tengan a su mano. Dice Hebreos 9, 24 al 27. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Dice en su palabra, y aparecerá una segunda vez. Amén. ¿Cuántos esperan su venida? ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Su palabra está pronto a cumplirse. Pero en este pasaje nos está enseñando que Cristo se presenta en el santuario en los cielos. Él mismo se presenta ante Dios. Jesús empieza a presentar, Jesús empieza a aparecerse. Pero dice que Él se presenta una sola vez y para siempre por el sacrificio de Cristo mismo que Él hizo. Pero al final dice en el mismo versículo que Él se aparecerá, porque Jesús se apareció, está apareciendo y va a aparecerse. Amén. Aparecer significa hacerse visible. Cuando vos llamás a una persona y le decís, hey, estás desaparecido, ¿no? No te estás apareciendo. ¿Por qué? Porque no es solamente que no lo viste, sino que no se está haciendo presente delante tuyo. Pero acá dice la palabra, dice que se está haciendo visible Jesús. Porque Jesús, según su palabra, es nuestro sumo sacerdote. Él se apareció en el santuario como el sumo sacerdote. Y ahora quiero que vayamos al Antiguo Testamento para que podamos entender cómo era el sacrificio que se hacía en la antigüedad y por qué ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote. Porque Él va y se presenta como ese cordero inmolado. Y si me podrían acompañar a Levítico 16. Dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá
en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Degollará en expiación al becerro que es suyo. Después tomará un incenciario lleno de brasas del fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entra a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él. No podía haber nadie. Tenían que salir al otro lado de la entrada, o sea que todo el pueblo tenía que estar de la puerta para afuera. Es como que yo les diga ahora, bueno, todos salen para afuera y se quedan detrás de la puerta esperando algo. Así tenía que hacer el pueblo de Israel. Tenían que irse y solo tenía que entrar el sumo sacerdote, matar al sacrificio, sacar su sangre en un contenedor de plata. Y ese sacrificio primeramente dice que era para el sacrificio de él y de su familia. Dice en su palabra que primero tenía que pedir perdón por él mismo, por su familia y luego por el pueblo de Israel. Después dice que tenía que tomar 2 cabritos, como acabamos de leer, y le ponían la mano sobre ellos. Uno tenía que morir y el otro tenía que quedar vivo. O sea, agarraban 2 cabritos, eso es lo que nos está explicando la palabra, 2 cabritos puros, los agarraban y eso los seleccionaban. Entonces, cuando ponían su mano sobre uno de esos cabritos, confesaban todos los pecados de Israel. ¿Entienden? Todo lo que el pueblo había hecho mal, confesaban los pecados sobre ese cabrito. Todo lo que se habían equivocado, todos los errores que habían tenido, todas las veces que habían desobedecido. Y dice que el sacerdote se tenía que acordar de cada uno de ellos. Pero ¿saben qué pasaba? Al que lo dejaban libre era el cabrito ese, que le confesaban los pecados. Y al que no le habían confesado nada, a ese agarraban para el sacrificio. A ese cabrito que le habían dicho todos los pecados, todos los errores, todas las equivocaciones, a ese lo dejaban libre. Y al otro que no tenía culpa porque no le habían impuesto los pecados del pueblo, a ese cabrito, a ese lo mataban, al que era inocente. Entonces al cordero inocente, al que no le habían declarado el pecado, a ese le quitaban la sangre y lo ponían en un plato para entrar al lugar santísimo. Pero dice que antes tenía que tomar incienso y ponerlo sobre el fuego, y esto producía mucho humo. Por eso que decía que se llenaba de humo, porque agarraban el incienso y lo quemaban, como que lo apagaban para que haga mucho humo, y entraban con esa sangre. Y ahí solo brillaba la llama, que es la Shekinah de la gloria de Dios. ¿Han escuchado hablar de la Shekinah de Dios? Que es la gloria de Dios. Había un fuego que estaba encendido y lo único que se miraba en ese lugar era todo el humo
y se miraba ese fuego. Y ahí entraba ese sacerdote con esa bandeja de plata, con la sangre del cordero inocente. No se le veía el rostro a nadie. Pero ustedes imagínense si ustedes son ese sumo sacerdote. Ustedes acuérdense que si entraban con algún pecado, para el otro barrio, muertos caían. O sea que era un hombre que entraba con temor. No se tenía que olvidar de ni un pecado. Imagínese usted, padre de familia, que se tenga que acordar de los errores de sus hijos, de su esposa, de usted mismo, uno por uno, de todo el año. Está difícil, ¿no? ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces tomamos malas decisiones? Y dice que él agarraba esa sangre del sacrificio, tenía que confesar todos los pecados y tenía que salpicar esa sangre del sacrificio. Y después tomaba la sangre del cabrito y tenía que hacer lo mismo sobre el propiciatorio del trono de la misericordia, porque la misericordia estaba representada también en un trono. Entonces esa sangre era salpicada. Primero era por el perdón de nuestros pecados y después tenía que salpicar esa sangre sobre el trono de la misericordia de Dios, para que Dios tenga misericordia del pueblo y de él mismo. Y si Dios aceptaba el sacrificio que habían hecho, si habían seguido todos los pasos correctamente como está explicado en Levítico, entonces había una sola forma de entender que Dios había aceptado ese sacrificio. Era que el sacerdote saliera vivo. Le ponían una cuerda aquí atado porque nadie podía entrar a sacarlo. Y si ven que no salía, lo arrastraban y venía un año pésimo. Pero había una sola evidencia. Si ese sumo sacerdote salía vivo, salía por afuera, era una evidencia que Dios había aceptado el sacrificio. Entonces, dice en la Biblia y en la historia judía que cuando el sumo sacerdote salía y ese sacrificio era aceptado, había un gozo muy grande en el pueblo. Volvían a entrar todos porque estaban afuera, porque así se les mandaba. Entraban, celebraban, estaban contentos, cantaban, hacían fiestas, porque sabían que Dios les había perdonado todo el año anterior, todos sus errores, todos sus pecados. Entonces estaban contentos. Entonces dice que el sumo sacerdote agarraba una rama de un árbol que se llama hisopo y rociaba a la gente con la sangre del pacto, con la que había hecho, o sea, con la sangre del cabrito que había sido aceptado. Agarraba esa bandeja y rociaba con sangre a todo el pueblo se acercaba, entonces rociaba con esa sangre del sacrificio a cada uno de ellos en señal de la misericordia de Cristo, en señal de que Dios había perdonado sus pecados. Entonces él estaba tirando toda esa sangre. Imagínense qué show que había que hacer. Todo eso había que hacer una vez al año. Pero dice que Jesús se aparece. Cuando Él resucita, María lo quiso tocar y Él le dijo, no me toques, porque todavía no he subido, todavía no he entrado. Y dice en su palabra que Él traspasa los cielos. Él entra por la puerta, dice que entra a un santuario en el cielo, como leímos, no un santuario hecho por hombres, sino el santuario celestial. Pero ahora en el cielo, Él se para como el sumo sacerdote. Él va al templo del cielo. Y no solamente se para como el sumo sacerdote, sino se para también como el cordero del sacrificio. Como el cordero sin mancha, como el cordero sin pecado, como el cordero perfecto. Y apareció delante de Dios por nosotros. Eso significa que cuando Jesús entra, nosotros entramos. Por eso dice su palabra que donde nuestros pies pisan, ¿qué va? Su presencia va con nosotros. No por nosotros, sino porque valimos mucho en ese sacrificio en la cruz del Calvario. No fue simplemente un sufrimiento en vano, sino que había un propósito, había un destino que cumplir. Se paró delante de Dios, nos escondió detrás
abogado tenemos para con quién, para con el Padre, porque Él nos representó. Él se paró delante de Dios por nosotros y Él se hizo visible. Él no ofreció sacrificio por sus pecados como hacía el sumo sacerdote. Él ofreció sacrificio por nuestros pecados, pero Él al mismo tiempo se presentó como ese cordero inmolado, como ese cordero que no tenía mancha, como ese cordero que era perfecto. No era el pecado de Él, era el pecado de nuestro, era el pecado de la creación. Él estaba presentando mi pecado, tu pecado, nuestro pecado. Cuando Él los presentó, Dios los vio. No tenemos que caminar en culpabilidad, en vergüenza, muertos de miedo, pensando que todo el tiempo, viste que hubo un tiempo que todo el tiempo decían que Dios te está señalando, Dios te está mirando, Dios te está juzgando, Dios está mirando, ¿qué onda? Dios está mirando así, como que teníamos un Dios muy duro, un Dios que no nos daba chance, un Dios que si alguien se equivocaba, se iba de la iglesia, no podía regresar. Si alguien se cometió un error, para afuera. Y no es así. Dios nos llamó a restaurar. Dios nos llamó a no señalar, sino a estirar la mano al caído y levantarlo. A eso nos llamó el Señor. No tenemos que estar todo el tiempo señalando ni juzgando. Cuando Dios ya vio todos nuestros pecados, hermanos, cuando Cristo se apareció en el santuario y presentó nuestros pecados, Él sufrió, Él se presentó delante de Dios aún sabiendo lo que íbamos a hacer, aún sabiendo lo que nos íbamos a equivocar, aún sabiendo las veces que dudamos de nuestra fe, aún sabiendo las veces que quisimos apartarnos del camino, aún sabiendo las veces que nos íbamos a equivocar, aún sabiendo las veces que íbamos a pecar, porque Él conoce nuestro principio y nuestro fin. Él nos conoce desde siempre y aún así, conociéndonos, Él va y se entrega, se sacrifica como el cordero inmolado, sin decir palabra. Él se entrega y dice: yo voy a morir por mi hijo, yo voy a morir por mis hijos amados. Y Él se presenta con un amor inquebrantable, con un amor que no se compara, porque yo siempre le digo a los jóvenes, ni yo ni vos moriríamos por el que está al lado. Y nosotros, los que tenemos hijos, ninguno de nosotros entregaríamos a un hijo por alguno de ustedes. Nunca, nunca lo haría, yo no lo haría. Pero Dios se entregó a su único hijo por mí, por vos y por todos nosotros que estamos aquí. Los pecados que estaban cubriendo, los que nos separaba de Dios, nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre la carne nos quiere tirar a un lugar incorrecto. Siempre la carne nos quiere hacer desviar a un lugar donde no pertenecemos. Siempre la carne nos quiere hacer cosas que no podemos. El apóstol decía: todo lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Hay este cuerpo de maldición. Pero no se trata de equivocarse o no. Se trata de arrepentirse y volver al camino una y otra vez. Una y otra vez. Porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, cada día. Ese es mi Jesús, el que no cambia. Pero Dios no nos está pidiendo que pidamos perdón por nuestros pecados, porque muchas veces nosotros nos han enseñado muy mal. Hemos pensado que nosotros podemos nos va a guiar a la verdad. Su Espíritu Santo va a actuar por nosotros. No son nuestras manos, son las de Él. No son nuestras bocas, es la de Él. No son nuestros pensamientos, son sus pensamientos. No son mis sueños, son los sueños de Cristo. Porque ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Pero sí nos pide que confesemos nuestros pecados. Porque dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, amén. No pedimos perdón por nuestros pecados,
confesamos nuestros pecados delante de la presencia de Dios, porque Él es fiel y justo. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Ya fuimos perdonados en la cruz del Calvario, porque entendemos como cristianos que Jesucristo ya apareció en nuestro lugar. No nos basamos en emociones, en griterías, en pérdida de tiempo, sino que entendemos que Jesús se presentó en mi lugar para perdón de mis pecados. Es un mensaje para las personas que creen en Jesucristo, en el Cordero que quita el pecado del mundo. Hemos estado perdiendo mucho tiempo en la iglesia global, predicando sobre muchas cosas que son buenas, pero no tenemos que apartarnos del mensaje principal, que es la cruz de Jesucristo, que es el perdón de nuestros pecados, que hay alguien que murió en la cruz del Calvario, que hay alguien que nos va a levantar, que hay alguien que va a sacar a la gente del vicio, que hay alguien que va a restaurar la familia, que hay alguien que va a quebrar con toda cadena de ansiedad, de depresión, pensamiento de suicidio. Y ese es Jesucristo de Nazaret, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo el mismo. Su palabra sigue siendo la misma. Las formas y los métodos van a cambiar y van a seguir cambiando, pero su palabra va a ser siempre la misma. Su palabra es viva, es fiel, es eficaz y siempre va a permanecer. Tenemos vida eterna en Cristo. Vivimos en un estado de perdón constante. Ya no vivimos con temor al castigo, sino confesamos que Jesucristo apareció en mi lugar, que Él se presentó delante del Señor. Porque abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Él nos representó en ese momento, amén. Presentó todos mis pecados. Pero dice también que Jesús se presentó una sola vez y para siempre. En Dios me declaró inocente. Ya mis pecados no tienen más culpas, porque mi sacerdote apareció por mí, por mi pecado. Él hizo intersección por mi pecado y mis pecados fueron perdonados. Pero también dice su palabra que Jesucristo se aparecerá. En los últimos días de la tierra, Jesucristo va a venir para los que los están esperando. ¿Cuántos están esperando al Señor aquí en esta tarde? ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Su palabra está pronto a cumplirse. Ya todo está cumplido en la palabra. Faltan muy pocas cosas. Sabemos que el Señor viene una vez más por su pueblo, por su iglesia. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar en nuestro corazón, marcado como a fuego, que Jesucristo vive, pero Jesucristo viene. Él no se presentó ahora detrás de una nube, se presenta delante de Dios con nosotros como nuestro representante. Imagínense qué lindo pensar esto, que Jesús se presenta por nosotros, que Él pone la cara, que Él se hace visible. La Biblia dice que un día vamos a ver su sangre en los cielos, vamos a ver su gloria, vamos a ver su majestad, vamos a ver las marcas de ese sacrificio. Y nos va a recordar toda la eternidad que hubo alguien que se entregó por nosotros. Y yo anhelo ese día de estar en los cielos. Yo anhelo estar en su presencia por la eternidad, mirando la luz de Cristo. ¿Amén? Pero Jesús, cuando se aparezca por segunda vez, Él viene a buscar a aquellos que estamos cubiertos por su sangre. Jesús se empieza a aparecer una vez más. Él se hace visible a nuestro favor. Quisiera que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer, escuchen, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Recuerdan cómo hablamos del sacrificio que el sacerdote rociaba con la sangre? Gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, para ser rociados por su sangre. Nosotros dice en esta palabra que somos regenerados, somos renacidos, estamos hechos de otra naturaleza, tenemos una nueva creación, estamos hechos de un Jesús resucitado que venció a la muerte con poder. Ya no caminamos según el pasado, caminamos con fe, caminamos abrazados, caminamos en la esperanza de que Dios murió pero resucitó por nuestros pecados. Ya no somos igual que antes. Somos renacidos, dice, para una esperanza viva. ¿Y quién es esa esperanza viva? Jesús. No es una cosa muerta, algo que nos pasó. Jesús está apareciendo delante del rostro de Dios. Él es el sumo sacerdote que por nuestros pecados Él se presentó. Somos personas perdonadas. Cuando confesamos nuestros pecados, reclamamos el perdón de Cristo. Confesamos nuestras faltas porque Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos, nosotros reclamamos ese perdón. Es como que activamos esa cláusula, que el diablo no puede hacer nada, pero dice que Él sigue apareciéndose en nuestro lugar, como una persona resucitada, pero ahora aparece como una esperanza viva, como el sumo sacerdote dice en su palabra, de bienes venideros. O sea, de los bienes que están viniendo a nosotros, Él es el administrador. En Hebreos dice que Él es el administrador de los bienes venideros. Él es una expectativa viva. Es un administrador de las expectativas de nuestra vida, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Muchas veces nos quejamos, y mucho, hermano, todos nosotros, diciendo Dios como que Dios no está haciendo nada. ¿Viste? Parece que uno está orando y parece que nadie le contesta. Parece como que apagaron la señal del cielo, ¿no? Muchas veces. Y parece que nada está pasando. Y no sabemos qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso que tengo que tomar. Ya no sé ni cómo orar por mi hijo. Ya no sé cómo hacer, tratarlo bien, tratarlo mal, orar, ayunar, clamar, cantar. No sé porque nada pasa. No sé qué hacer con mi esposo. No sé qué hacer con mi familia. No tengo idea, no sé cómo hacer. Pero Jesús se está apareciendo delante de Dios como administrador de los bienes venideros. Él aparece en nuestro lugar. Porque todo lo que Dios ha preparado en nuestra vida viene en camino. Y está siendo administrado por Jesús. Porque todo lo que está viniendo para mi vida es una herencia incorruptible. Nadie puede tocar esa herencia. Nadie puede tocar ese bien. Nadie puede tocar esa bendición. Porque los bienes que están viniendo, la gloria que está viniendo, Jesús está administrando esa gloria. En el libro de Efesios, quiero que me acompañen. 1, versículo 13, dice que hemos recibido recién el primer pago. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escuche esto, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El administrador que aparece delante de Dios nos dio un adelanto, y ese es el Espíritu Santo. La llenará de su presencia el gozo del Espíritu Santo y recibir los poderes para la autoridad del Espíritu. O sea que nos está diciendo que el Espíritu Santo y todo lo que estamos viviendo en la tierra, todo lo que vivimos aquí, simplemente son las arras. Dice, el Señor nos mandó todo lo que necesitamos para seguir adelante. Él nos proveyó con todo lo que necesitamos para cumplir lo que Él tiene. Pero dice que solamente esto es una cuota, es un adelanto. Unas arras es como un down payment. O sea, usted paga un down payment. ¿Por qué? Porque quiere una casa. Y muchos pagan en 10, 20 o 30 años, ¿no? O ustedes están pagando un down payment, pagan ese y después empiezan a pagar, ¿no? Hasta que un día, si Dios quiere y Dios permite, se acaba, ¿no? Entonces está diciendo, y eso es una arra, es un adelanto de algo que voy a obtener. Entonces el Señor nos está diciendo que el accionar del Espíritu Santo, el poder, la gloria que estamos viviendo, solamente eso es un adelanto de la herencia. Todo lo que vos O sea que imagínense todo lo que Dios hace en la tierra, los milagros, las cosas que hacen. Y Dios nos está diciendo que solamente eso es un poquito. Simplemente. Entonces el Señor nos manda todo lo que necesitamos. Y quiero que leamos otra vez. En el versículo 14 dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados. Escuchen, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea que quiere decir que eso es simplemente ese sello del Espíritu Santo, ese mover, ese accionar de su presencia. Simplemente es un pequeño adelanto, simplemente es una cuota pequeña, simplemente es algo pequeño a comparación de la herencia incorruptible que vamos a recibir en los cielos. La gente que anda sedienta, que anda hambrienta de Dios, no anda buscando cualquier bendición, no anda buscando una palabra en cualquier lugar, no anda viendo para dónde me voy, para dónde camino, para dónde miro. La gente que es de Dios, la gente que busca la presencia, busca la impartición misma de nuestro Señor Jesucristo, no se deja llevar por corrientes de emociones, no se deja llevar por palabrerías, no se deja llevar por lo que alguien dijo, por lo que alguien dijo de mí. Los redimidos por la sangre del Cordero dicen, yo te miro a ti, yo pongo mis ojos, yo pongo mi esperanza en la gloria viva, en la gloria incorruptible, porque lo que estoy viviendo hoy, Señor, en tu presencia, simplemente es un adelanto. Por eso Él dice que Jesús es el administrador de los bienes venideros que están en nosotros. Nos manda todo esto a través de adelanto, de arras, dice en su palabra, de pequeños adelantos. Él nos manda un adelanto todas las semanas, todos los días. Muchas veces luchamos los días tristes, agobiados, sin fuerzas. Nos rendimos y muchas veces decimos, Señor, ya no aguanto, ya no doy más. Me voy a acostar muchas veces rendidos, pero al otro día en la mañana nos levantamos renovados, porque el Señor vuelve a mandar su misericordia. El Señor sigue mandando fuerza. El Señor sigue mandando su Espíritu Santo a decirte, hijo, no te desanimes. No pares, no frenes, porque la gloria de Cristo nos va a seguir levantando. El Señor sigue administrando nuestra herencia en los cielos. Amén. Pero esta herencia está reservada en el cielo para aquellos que son guardados por el poder de Dios. Nosotros somos guardados en Jesús, en la presencia de Cristo, y nos estamos guardados al mismo tiempo
en el poder de Dios. Estamos guardados en su presencia. Esto es lo que Jesús está haciendo. Jesús se está apareciendo. Él ya peleó y ganó. Él dijo en la cruz: consumado es. Él es soberano. Él es soberano. Él no pelea por tu bendición. La bendición ya fue captada por Cristo. Las bendiciones dice que ya están reservadas en los cielos. Nuestro sumo sacerdote ya no está haciendo sacrificios por nuestros pecados, porque dice en su palabra que Él lo hizo una vez y para siempre. Él viene a buscar a los redimidos por la sangre del Cordero. Él se aparece delante de la presencia de Dios. Nos envía poder y su Espíritu. Nos envía su palabra, nos envía su gozo, nos envía su restauración, nos envía sanidad, cadenas de esclavitud rotas por doquier. Pero imagínense lo que es esta herencia completa. Si todo lo que vivimos y todo el poder que vivimos en esta tierra, dice que es solamente un arra, es un adelanto, es una pequeña cuota, es un pequeño pedazo de lo que vamos a vivir en el cielo. Vamos a vivir días donde la manifestación de Cristo va a ser más grande que nunca. Dice que la tierra está llena de la gloria del Señor, pero también dice que la tierra necesita ser llena del conocimiento de la gloria que tenemos que dar cuenta de la gloria que está llenando la tierra, porque muchas veces hablamos, pero no compartimos. Hablamos, pero no decimos nada. Miramos, pero no observamos. Simplemente vivimos una vida sin sentido, sin compromiso en su casa, sin ganas de hacer nada. Pero el Señor está buscando gente que se aferra a su palabra, gente que quiere llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Jesús. Su gloria está llenando la tierra. Dice su palabra: todo ojo y toda lengua lo verá que Jesús es el Señor y el Salvador. Pero el Señor siempre usa uno. David, el pueblo estaba muerto de miedo por Goliat. Y se aparece David y pregunta que qué iba a ganar el que derrotaba a este gigante. Una generación que no le tiene miedo a los gigantes. Una generación que se levante por cuánta gloria Dios se va a llevar. Por cuánto el Señor va a ser conocido. Una generación que no le importe su fuerza como a David, porque él humanamente no tenía el poder para destruir a Goliat. No tenía la experiencia, tal vez sí, un poco por lo que había pasado, pero no era un hombre de guerra todavía. Pero él se basaba en el poder que estaba dentro de él, porque él estaba ungido. Estaba Cristo con él, y si Jesús estaba con él, si su presencia estaba con él, nadie se iba a poder levantar en contra de David. Una generación que necesita de su presencia. Vamos a ver naciones enteras volcándose de lleno a Jesucristo, reconociéndolo como la única salvación. Vamos a ser testigos de una gloria sin precedentes en este lugar. Vamos a ser testigos de un mover de su presencia como nunca antes. Pero al mismo tiempo vamos a vivir una manifestación diabólica de las tinieblas como nunca antes hemos vivido. Va a haber mucha presión, amenazas. Como dice su palabra, el amor de muchos se enfriará y muchos negarán su fe. Pero nosotros tenemos que entender claramente que cuando estas cosas estén pasando, cuando todas estas cosas estén sucediendo en la tierra, no tenemos que tener miedo, porque en el cielo nada cambia. Porque Jesús se sigue apareciendo en mi lugar. Porque la herencia, dice, es incorruptible y está reservada en los cielos. Los bienes del cielo siguen viniendo. Su gloria sigue viniendo. Su gracia sigue viniendo. Porque el Señor Jesús se sigue apareciendo como el sumo sacerdote, como el cordero inmolado que venció a la muerte. No importa la situación que estemos viviendo, Él se sigue apareciendo delante de Dios, administrando los bienes venideros de su gracia y de su Santo Espíritu.
Iglesia, es tiempo de abrazar su palabra. Es tiempo de dejar perder el tiempo y ponernos a servir al Señor, porque en el cielo nada va a cambiar. Yo te invito a que te pongas de pie. Y que podamos tomar conciencia que el sacrificio de Cristo es lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Dice que en el mundo íbamos a tener muchas aflicciones, pero que confiemos porque Él había vencido. Y hoy nosotros nos establecemos y nos paramos sobre la roca firme. Hoy nosotros abrazamos su palabra. Hoy nosotros nos ponemos nuestros ojos en Cristo, en esos bienes incorruptibles, en esa herencia incorruptible. Y hoy nos abrazamos a su palabra y caminamos en el sacrificio de Cristo. Hoy miramos a través de su cruz. Hoy nuestro corazón y nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestros sueños, nuestros pensamientos se aferran a su palabra. Necesitamos conocer más de Dios, necesitamos conocer más de Jesús. Te invito a que cierres tus ojos en tu lugar y que le puedas dar gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Que le puedas dar gracias por aquello que ha suplido en tu vida. Para, Señor, ocuparnos de lo eterno, ocuparnos de lo que realmente importa, que es mirarte a ti, Señor, que es poner nuestros ojos en los cielos, que es poner nuestros ojos en la cruz del Calvario y mirar que no hay nadie ahí porque tú resucitaste. Moviste la piedra, Señor, te levantaste una vez más, traspasaste los cielos y te presentaste como el sumo sacerdote delante de Dios, porque abogado tenemos con el Padre. Ese es mi Jesús, ese es el Señor que servimos. Un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo, un Dios que es fiel y su palabra no cambia. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Su palabra es la suma de todas las verdades. Su palabra es más cortante que espada de doble filo. Esa es su palabra la que me sostiene en el día difícil. Su palabra es la que cambia mi llanto en gozo, mi tristeza en alegría. Por cada uno de los que estamos aquí, porque tu gracia nos ha encontrado, porque tu santo amor nos ha encontrado. Te damos gracias, Señor, y que sea tu palabra, Señor, marcada a fuego en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que no nos olvidemos, Señor, lo que tú vas a hacer y lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Te damos gracias y te agradecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Aquel que es digno de toda gloria y de toda alabanza. No sé si hay algún anuncio, pastora. Ok. A las 7. Exacto, empezamos el ayuno como congregación de Daniel. Yo creo que en los grupos de WhatsApp va a estar toda la información. Y el martes a las 7 retoman los estudios. Así que Dios los bendiga mucho y que la gracia de Dios esté con ustedes. Dios los bendiga.